¿Quién es María? He aquí una pregunta que no se responde sencillamente acudiendo a las pocas informaciones históricas de las que disponemos en el Nuevo Testamento. Nos revela la verdad sobre María, la verdad de su misterio, la reflexión teológica y simbólica que sobre ella hacen los evangelistas Mateo, Lucas y Juan, no Marcos. Nos manifiesta la verdad sobre María también el impacto que su memoria ha producido en miles y miles de creyentes a lo largo de toda la historia. Y esto no ha sucedido al margen de la providencia de Dios. La acogida de María en el pueblo de Dios, agraciado con el sentido de la fe, nos revela su verdad. Antonio María Claret, nacido el 23 de diciembre de 1807 en Sallent, Barcelona, misionero apostólico en Cataluña, fundador, arzobispo, misionero en Cuba y confesor de la reina Isabel II, es uno de esos hombres en quienes se destella la verdad sobre María, no tanto en cuanto teólogo o mariólogo, que lo fue, sino en su experiencia. Antonio María Claret, cuya vida ha sido canonizada por la Iglesia, nos ofrece en todo su proceso espiritual una admirable revelación de quién es María. He dedicado un tiempo a recoger todos los textos de nuestro Padre Fundador referidos a ella, especialmente los que se encuentran en los 2 volúmenes publicados en la BAC, Escritos autobiográficos, Madrid 1981, y Escritos espirituales, Madrid 1985. Los he leído y releído, y he descubierto que en todos ellos hay una admirable correlación. Tratando de armonizar las variadas experiencias marianas que el Padre Fundador nos narra, me vino a la mente la imagen de una sinfonía. La sinfonía es considerada como la forma musical superior. La unidad sinfónica y temática se despliega en 1000 variaciones hasta llegar a la síntesis y apoteosis final. A través de Claret, el espíritu creador y santificador ha escrito e interpretado una admirable sinfonía. Todo en Claret es sinfónico. Logró la síntesis, la armonía vital, resolviendo con maestría las salidas de tono que la vida de los hombres pecadores comporta. Con esto no quiero decir que la vida espiritual de Claret deba ser calificada como una sinfonía mariana. Claret fue un hombre fascinado por las incomparables bellezas de Jesús, de la Iglesia, a la manera del discípulo amado que reposaba en el pecho de su maestro en la última cena. Claret fue un hombre unificado, pacificado, integrado e íntegro. La ascensión hacia la belleza y el amor de Dios la realizó Antonio María Claret a través de la mediación del rostro más femenino, la Virgen María. María forma parte del poema sinfónico que es la espiritualidad de Claret. Es una parte importantísima, pero no lo es todo. En su autobiografía prevalecen con mucho sus referencias y oraciones a Dios Padre, a Jesús. María es un tema, una experiencia subordinada, pero imprescindible. Durante esta reflexión vamos a seguir ese tema subordinado. Lástima es no poder escucharlo sinfónicamente en la unidad con los demás temas que constituyen la experiencia espiritual de nuestro fundador. Con todo, María en Claret es algo así como una sinfonía dentro de la gran sinfonía de la espiritualidad cristiana. La sinfonía mariana que el Espíritu Santo escribió e interpretó en él puede dividirse en 4 tiempos. La obertura y 3 tiempos. Antonio María Claret, él mismo, nos ha dejado plasmadas sus experiencias en su autobiografía. La escribió por mandato del padre José Chiffré, que era su director espiritual y entonces el superior general de nuestra congregación de misioneros. Antonio María confiesa que no se habría resuelto a escribir
si no es por mandato. Así, únicamente por obediencia lo hizo y por obediencia reveló cosas que más hubiera querido ignorar. Claret escribió su autobiografía en el momento de la plenitud de su vida. Murió a los 63 años no cumplidos y escribió la autobiografía entre los 54 y 58 años. Por eso me imagino al ya anciano Claret sentado en su escritorio y traspasando al papel de su autobiografía todo aquello que pasaba en ese momento por su mente, entre la admiración y el agradecimiento. Punto primero, la obertura de la sinfonía o los orígenes. En la obertura de una obra musical se suelen condensar todos los temas fundamentales que después se desarrollarán a través de ella. Así ocurre también en lo que podríamos denominar el Evangelio de la infancia claretiana, y más en concreto en un texto cargado de significación, el número 5 de la autobiografía. Inmediatamente después de hablar de su bautismo, que tuvo lugar el 25 de diciembre de 1807, y dentro de ese mismo contexto, Antonio María Claret escribe: me pusieron por nombre Antonio Adjutorio Juan. Mi padrino fue un hermano de mi madre que se llamaba Antonio Clará y quiso que me llamara por su nombre de Antonio. Mi madrina fue una hermana de mi padre que se llamaba María Claret, casada con Adjutorio Canudas, y me puso por nombre el de su marido. El tercer nombre es Juan, que es el nombre de mi padre, y de Jesús a María desde la cruz. Madre, aquí tienes a tu hijo. Yo después, por devoción a María Santísima, añadí el dulcísimo nombre de María, porque María Santísima es mi madre, mi madrina, mi maestra, mi directora y mi todo después de Jesús. Así, mi nombre es Antonio María Adjutorio Juan Claret y Clara. La ocasión para hablar de María en estos términos es sumamente significativa. Se trata del momento en que Claret hace memoria de su bautismo y del significado de su nombre. En este contexto explica por qué se llama Antonio María y cómo María pertenece a su nombre, es decir, a su identidad, a su definición personal. Veamos qué significan para Claret estos títulos marianos. Primero, mi madre. Ya desde su misma infancia, tanto en el ambiente familiar como en el parroquial, Antonio vivió como hijo de María. Rezaba el rosario, el ángelus, visitaba el santuario de la Virgen de Fusimaña. En la juventud, en medio de peligros y crisis espirituales, también experimentó la protección materna de María. Claret sintió también la necesidad de corresponder activamente al amor maternal de María y se le ocurrió que para ser un buen hijo de María debía ser como el discípulo amado. María junto a la cruz es uno de los lugares bíblicos en que Claret experimentó principalmente y ya desde su juventud el misterio materno de María. La amaba como a su tierna y cariñosa madre. Antonio se entregó a María por hijo y su jaculatoria favorita se inspiraba en las mismas palabras de Jesús a María desde la cruz. Ahí tienes a tu hijo. María, mi madrina. El padre Claret llama madrina a la Virgen María en un contexto bautismal. Al evocar su bautismo, habla de su madrina para justificar el nombre de adjutorio que ella le puso. Luego da razón de por qué él añadió el nombre de María, porque María Santísima es mi madre, mi madrina. La madrina sale galante de la fe del neófito.
En el cuarto Evangelio, María viene a ser como la madrina de la fe del discípulo amado y de los que él representa. María fue madrina del discípulo amado, sobre todo su madre en la fe, su modelo de vida. No hay que olvidar que en la mentalidad semita, ser padre o madre espiritual conllevaba ser paradigma, modelo a imitar. Claret siente a María como una auténtica madrina de bautismo. Mi maestra. María no es para Claret una maestra paralela a Cristo. Es la primera discípula, pero por su fidelidad y madurez cristiana llega a convertirse en maestra en el seguimiento. Madre, maestra, enseña con el ejemplo de su vida a través de su magisterio silencioso, estimulante, de su donación a la causa de su Hijo, al reino de Dios. Antonio, ya desde seminarista, se sentía formado en la fragua de su misericordia y amor, y la tomó como modelo de vida evangélica, tanto en los votos como en las virtudes apostólicas. La Virgen cumple a veces su función de modo extraordinario, como en las locuciones que tuvo Claret en 1858, 1860, 1862, 1869. María es maestra de Claret en el sentido de las Escrituras, porque pasó al corazón del Hijo la palabra guardada y vivenciada en el calor de su corazón de madre. Cuando en un escrito autobiográfico escrito hacia el año 1864, Claret habla de la imitación de Cristo, Jesús, en todos los aspectos de su vida humana, escribe: María Santísima ha imitado a Jesús perfectamente. ¡Qué humildad, qué amor, qué deseos de padecer humillaciones y dolores! Mi directora. María es maestra de vida y para la vida. Dentro de esta función entra lo que entendemos por dirección espiritual o en nuestro lenguaje actual, acompañamiento espiritual. El padre Claret define a María como directora, pero es en el ámbito del apostolado. El responsable general de la misión se llamaba director. María no tiene funciones de directora en rigor jerárquico, pero sí en el campo carismático de la inspiración del amor y celo, de la unción y del tacto materno. ¿No es la misión el ejercicio de la función materna de la Iglesia? María, como en Caná, abre los ojos de Claret a las necesidades urgentes, le inspira los medios eficaces y modera su impaciencia y celo. Le estimula a escribir y le aprueba sus escritos. María, según las necesidades, aparece como el corazón, refugio de los pecadores, a manera de un claustro donde vivir la consagración en el mundo. Como torre de David, para poner a salvo la fe de los asaltos del ateísmo. María es la mujer que pone en fuga al ejército del mal. Al principio de cada misión, Claret se dirige a María como su directora y le dice: «Yo soy como una saeta puesta en vuestra poderosa mano. Arrojadme, madre mía, con toda la fuerza de vuestro brazo contra el príncipe de este mundo». Claret entendió que sus misioneros y misioneras habían de ser por la difusión del Evangelio como instrumentos de la maternidad espiritual de María. Finalmente, María, mi todo después de Jesús. María era todo para Antonio Claret, porque era su madre, y esa función materna se explicitaba en otras tres: mi madrina, mi maestra, mi directora. Se trata de una experiencia carismática peculiar. Claret es un enamorado de Dios Padre. Era para él su todo. Vos sois para mí suficientísimo. He aquí el contexto de esta frase. Oh Señor mío, vos sois mi amor, vos sois mi honra, mi esperanza, mi refugio. Vos sois mi vida, mi gloria, mi fin. Oh amor mío, maestro mío, vos sois mi Padre,
mi amigo, mi hermano, mi esposo, mi todo. Haced, Padre mío, que yo os ame como vos me amáis y como queréis que yo os ame. Dios Padre es todo para Claret. En y desde Dios Padre Jesús, el Hijo, es también todo para Claret. Pues bien, después de ellos, María lo es todo. Hay un admirable paralelismo entre Dios Padre y María Madre en la experiencia espiritual de Claret, sin que ello suponga una equiparación. María es siempre un después. Pero María es también para Claret la más excelente transparencia de Dios Padre en la tierra. Diríamos que en María Claret descubre el rostro materno de Dios Padre. A la experiencia de María como su todo después de Dios Padre, de Jesús y lógicamente después del Espíritu Santo, corresponde la entrega total de Claret a ella. En los primeros tiempos de misionero apostólico escribió: «Me entrego por todo, por hijo y sacerdote de María. Ella será mi madre, maestra y directora, y de ella será todo lo que haga y sufra en este ministerio, porque el fruto debe ser de aquella que ha plantado el árbol». He aquí la clave desde la que se desarrolla la sinfonía mariana, que es la vida de Claret. Él tuvo una experiencia privilegiada, carismática, de la maternidad de María, una maternidad que no se entiende como respuesta imaginativa a necesidades psicológicas personales, sino como don, como carisma. Antonio María Claret descubre que María ejerce con relación a él y de un modo extraordinario la función de madre. Aquellas palabras que el crucificado dirigió a María: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», las experimentó Claret como palabras que definen la actitud de María hacia él. Antonio agradece constantemente a María el haberlo acogido por hijo suyo. Experimentó esa función materna en muchas ocasiones, incluso cuando María le preservó de la muerte física en el mar de Barcelona o de la muerte espiritual en una tentación contra el proyecto de Dios sobre él. Es sintomático que Claret atribuya esta preservación del mal físico y moral justamente a María y descubra en ello la actuación de su función materna, de su función de madre. Fue el tiempo de la gran revelación, del hallazgo del sentido de su vida. Para nuestro padre fundador, Antonio María Claret, fue el momento en el que María se le autorreveló de una forma determinante, ya para siempre, en su experiencia. Primero, la visión. Antonio María Claret nos narra en su autobiografía una de sus vivencias clave. Era el año 1831. Tenía 23 años. Hacía 2 que había sido admitido en el seminario. Poco después pensó muy seriamente en ingresar en la Cartuja de Montealegre, Barcelona. Mientras se dirigía a ella, hubo de desistir a causa de un fuerte temporal que fue para él como un signo de la voluntad de Dios. Pues bien, el año 1831, mientras estudiaba en Vic el segundo año de filosofía, le sucedió lo siguiente, tal como él mismo nos lo evoca. En invierno tuve un resfriado o catarro. Me mandaron guardar cama. Obedecí. Y un día de aquellos que me hallaba en cama, a las 10:30 de la mañana, experimenté una tentación muy terrible. Acudí a María Santísima, invocaba al ángel santo de mi guarda, rogaba a los santos de mi nombre y de mi especial devoción. Me esforzaba en fijar la atención en objetos indiferentes,
para distraerme y así desvanecerme y olvidar la tentación. Me signaba la frente a fin de que el Señor me librase de malos pensamientos. Pero todo en vano. Finalmente me volví del otro lado de la cama para ver si así se desvanecía la tentación, cuando he aquí que se me presenta María Santísima, hermosísima y graciosísima. Su vestido era carmesí, el manto azul y entre sus brazos vi una guirnalda muy grande de rosas hermosísimas. Yo en Barcelona había visto rosas artificiales y naturales muy hermosas, pero no eran como estas. ¡Oh, qué hermoso era todo! Al mismo tiempo que yo estaba en la cama, y en ese momento de boca arriba me veía yo mismo como un niño blanco, hermosísimo, arrodillado y con las manos juntas. Yo no perdía de vista a la Virgen Santísima, en quien tenía fijos mis ojos. Y me acuerdo bien que tuve este pensamiento. ¡Ay! Es mujer y no te da ningún mal pensamiento, antes bien te los ha quitado todos. La Santísima Virgen me dirigió la palabra y me dijo: Antonio, esta corona será tuya si vences. Yo estaba tan preocupado que no acertaba a decirle ni una palabra. Que la Santísima Virgen me ponía en la cabeza la corona de rosas que tenía en la mano derecha, además de la guirnalda también de rosas que tenía entre sus brazos y al lado derecho. Yo mismo me veía coronado de rosas en aquel niño, ni después de esto dije ninguna palabra. Vi además un grupo de santos que estaba a su mano derecha en ademán de orar. No les conocí, solo uno me pareció San Esteban. Yo creí entonces, y aún ahora estoy en esto, que aquellos santos eran mis patronos, que rogaban e intercedían por mí para que no cayera en la tentación. Después, a mi mano derecha, vi una gran muchedumbre de demonios que se pusieron formados como los soldados que se repliegan y forman después que han dado una batalla. Y yo me decía, ¡qué multitud y qué formidable! Durante todo esto yo estaba como sobrecogido. Ni sabía lo que me pasaba y tan pronto como esto pasó, me hallé libre de la tentación y con una alegría tan grande que no sabía lo que por mí había pasado. Yo sé de fijo que no dormía, ni parecía vaídos de cabeza, ni otra cosa que me pudiese producir una ilusión semejante. Lo que me hizo creer que fue una realidad y una especial gracia de María es que en el mismo instante quedé libre de la tentación y por muchos años estuve sin ninguna tentación contra la castidad. Y si después ha venido alguna, ha sido tan insignificante que ni merece el nombre de tentación. Gloria a María. Victoria a María. Quien narra esta vivencia es el arzobispo Antonio María Claret, en un momento de plenitud vital y después de 20 años de haber ocurrido. Él dio una gran importancia a este acontecimiento. Tanto es así que en otros documentos lo evoca. En el escrito autógrafo del 1865, titulado Un estudiante devoto de María Santísima del Rosario. También en sus obras Método de misionar en las aldeas y Origen del Trisagio. Otras veces lo predicó en tercera persona, pero la emoción delataba que se trataba de él. Don Antonio Barjau testificó en los procesos que este hecho
lo había predicado el siervo de Dios muchísimas veces, y yo mismo se lo había oído, y a pesar de que lo predicaba siempre en tercera persona, sin embargo, comúnmente los oyentes se lo atribuían a él. Ahora, en segundo lugar, nos preguntamos, ¿cuál es el significado de esta aparición mariana que Claret experimentó en su juventud? Analicemos con brevedad el simbolismo de esta mariofanía. Primero, los símbolos del mal. Claret experimenta una muy terrible tentación. Son malos pensamientos. Es una tentación contra la castidad. A los 19 años, Antonio había tenido otra tentación por parte de una señora joven que se apasionó por él y gracias a María se vio libre de ella. Para Claret, ceder a una tentación de castidad era una cobardía, una derrota, sucumbir al enemigo. A la manera de dos que pelean, que el valiente vence al cobarde, así el vicio vence al vicioso, y éste queda vencido y aprisionado por el mismo vicio. Por esto, la continencia y la castidad es tan alabada. Los agentes de la tentación contra la castidad están simbolizados por una gran muchedumbre de demonios que estaban a la izquierda de Claret, una multitud formidable, dice él. Para Claret, Lucifer y sus secuaces son obstinados enemigos de Dios y por su soberbia y envidia nos hacen una guerra continua. Nosotros que formamos la Iglesia militante debemos combatir y luchar, sigue diciendo Claret, contra los príncipes y potestades. Se fingen amigos y nos presentan lo que más nos satisface, el afecto que tenemos a las riquezas, el deseo vehemente que tenemos de honores y nuestras inclinaciones a la sensualidad. Exaltan nuestra imaginación, estimulan las pasiones. Y sigue diciendo Claret, Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, vence al diablo con su predicación, con su pasión y con los sacramentos. Es una cita tomada del Egoísmo vencido, capítulo 7. Durante sus campañas como misionero apostólico, Antonio María Claret se veía acosado por los demonios. Dice él, no solo tuve que sufrir los calores, fríos y nieves, sino también los demonios que me perseguían muchísimo. Autobiografía 462. Y cuando relata el atentado que sufrió en Holguín, Cuba, escribe, yo vi al mismo demonio, cómo le ayudaba y daba fuerza para descargar el golpe, cooperante diablo. Y un poco antes decía, como exponiendo una experiencia más general, Dios daba permiso a los malos y a los demonios para que me hiriesen. Autobiografía 585. Antonio María Claret se sabe llamado por Dios a luchar contra el poder del maligno. La tentación contra la castidad es una manifestación de ese imperio del poder de las tinieblas. Ceder en ese momento hubiera significado la derrota, la cobardía, ofrecer la propia colaboración a la corrupción y destrucción del ser humano. Es obvio que Claret personifica el mal en los símbolos culturales que le ofrecía su propia época, su cultura, su educación religiosa. Más tarde denominará el mal o los males con otros nombres más concretos, los males de nuestra época. En segundo lugar, la mariofanía o aparición de María. Mientras siente la tentación, de improviso se le presenta a María santísima, hermosísima, graciosísima, vestida de carmesí y manto azul, llevando entre sus brazos una guirnalda muy grande de rosas hermosísimas. Ante la visión, Claret exclama, «Oh, qué hermoso era todo!
¡Ay, es mujer y no te da ningún mal pensamiento! Antes bien te los ha quitado todos. María le dirige la palabra. Antonio, esta corona será tuya si vences. María es para Claret la anti-Satán. Él escribía, qué envidia y qué rabia para Lucifer al ver a esta humilde paloma, cómo sube al cielo y que es colocada ya en la gloria en un trono tan sublime, y el verse por su soberbia en lo más profundo de los abismos y en un lugar de tormento. Qué envidia y qué rabia para Lucifer cuando viera a Dios reparar y con ventaja lo que él había desbaratado, y que con las mismas armas le vencía y confundía. Él se valió de la mujer, y Dios hace que la mujer le quebrante la cabeza y sea madre del mismo Dios. Él venció en el árbol del paraíso, y en el árbol de la cruz es vencido. Él sugirió al hombre que si faltaba la obediencia sería como Dios, y así le hizo esclavo suyo. Pero Dios se hace hombre para dar a los hombres poder de llegar a ser hijos de Dios. Y por esto el Verbo se hizo carne. Son palabras tomadas de la Pastoral de la Inmaculada, de Antonio María Claret. El joven Antonio se encuentra ante la nueva Eva, ante la mujer que no es lazo de tentación, sino liberación por ser la perfecta redimida. La nueva Eva no da tentaciones, libera de toda tentación. Tentadora es la mujer de quien el maligno se ha apoderado. La nueva Eva se le aparece con una belleza fascinante y con una simpatía que embelesa, graciosísima. María se le aparece también como la victoriosa, la que ha machacado la cabeza de la serpiente y le estimula a vencer. En realidad, ante la fascinación de la nueva Eva, ¿qué influjo pueden tener las mujeres que aparecen bajo el signo del maligno? Claret no hubo de hacer ningún esfuerzo, solo dejarse impresionar. Pero es importante resaltar que María en la aparición no aparece sola. Está acompañada por un grupo de santos que estaban a su mano derecha en ademán de orar. Claret interpreta que son sus santos patronos. En los capítulos 12 y 13 de la autobiografía presenta innumerables santos y santas que le movían a ser mejor con su ejemplo. Es significativo lo que sobre esto escribe. Si los ejemplos de los santos me movían, tanto como he dicho en el capítulo anterior, me movía más aún el ejemplo de las santas. Claret ve en ellas la estirpe de la nueva Eva. Menciona a Santa Catalina de Siena, a Santa Rosa de Lima, Santa Teresa, Santa María Magdalena de Pazis. Y en tercer lugar, la imagen de sí mismo. Antonio se ve representado a sí mismo en un niño hermosísimo, arrodillado y con las manos juntas, que no perdía de vista a la Virgen Santísima, en quien tenía fijos los ojos. Espontáneamente uno evoca los recuerdos que Claret tiene de su infancia. A propósito de ella escribía: por estos mismos años de mi infancia profesaba una devoción cordialísima a María Santísima. Ojalá tuviera ahora la devoción que entonces. Y en otro momento, desde entonces, primera comunión, siempre más frecuenté los santos sacramentos de penitencia y comunión. Pero con qué fervor, con qué devoción y amor. Más que ahora, sí, más que ahora. Y lo digo con la mayor confusión y vergüenza. Cuando comparo mis primeros años con los días presentes, me entristezco y lloro y confieso que soy un monstruo de ingratitud. Ese niño inocente, enamorado de Jesús y con los ojos siempre fijos en María, es la mejor imagen que Claret tiene de sí mismo. Siempre que vence al maligno, se recrea en él su imagen primordial. Y ya conclusión, esta Mariofanía
marca la experiencia carismática de Claret. Ahora, en esta fase, María se convierte para él en la nueva Eva, la mujer victoriosa contra el poder de la serpiente del Génesis. La promesa del Génesis, enemistad pondré entre ti y la mujer, es otra de las claves de la experiencia que Claret tiene de María. Él se sabe descendencia de la mujer como Jesús. No en vano había tenido en su infancia un sentimiento tan fuerte de la maternidad de María. Por eso el joven Antonio es consciente de que ha de llevar personalmente adelante la enemistad de la mujer contra la serpiente. Ha de machacarle la cabeza. María es la madre que al mismo tiempo que protege, estimula a sus hijos a luchar contra el maligno y a vencer. La perspectiva que Claret tiene sobre el mal en el mundo es todavía restringida. Más adelante comprenderá sus dimensiones y los compromisos y luchas que comporta. El segundo tiempo devorado por el celo. En aquellos días prendió en mí tan fuertemente la llama del celo, de la mayor gloria de Dios y de la salvación de las almas, que me tenía enteramente devorado, dice Antonio María Claret en el número 153 de la autobiografía. Así evocaba el anciano Claret las vivencias que se iniciaron con su ingreso temporal en el noviciado de la Compañía de Jesús de Roma, desde el mes de noviembre de 1839 hasta el mes de marzo de 1840, cuando tenía 32 años, y que después se prolongaron en su actividad como presbítero y misionero apostólico. Aquí el tema sinfónico de cuya imagen nos estamos sirviendo logra una gran consistencia interna. Claret se sabe enviado, recibe de la Santa Sede el título de misionero apostólico a sus 32 años y se ve identificado con Jesús devorado por el celo de la casa de Dios. Envío y filiación no son dos experiencias distintas, sino una única experiencia con esa doble dimensión. Antonio vive con especial intensidad y unidad el ser hijo de Dios y enviado del Padre. Es la doble dimensión que define la figura de Jesús, sobre todo en el cuarto Evangelio. En medio de esta plenitud está la mujer, María. Claret refiere también a ella su experiencia de hijo y de enviado, formando una indisoluble unidad. En este momento, Claret siente como elemento definitorio de su filiación mariana el ser enviado por María, ser lanzado por ella a la misión. Pero le duele el mal del mundo. El tiempo que Claret pasó en el noviciado de la Compañía de Jesús fue para él una oportunidad para repensar su vocación y su ministerio como presbítero. Le duele la situación del mundo y también de la Iglesia. Él habla de las herejías que están devorando el rebaño de Cristo. Habla del mundo perdido que ha abandonado el camino de Jesús, que ha olvidado sus santas leyes, que prácticamente ha extinguido la luz de la fe y que discurre por el ancho camino que conduce a la perdición. Ante esta situación, Antonio se ve enardecido. Las oraciones que escribió en el noviciado de la Compañía de Jesús son el mejor testimonio de su tesitura de ánimo. La presencia de María en este momento es también determinante. El corazón de María. En Italia, que Claret visita, María era popularmente venerada como la Madre del Amor Hermoso o la Madre del Divino Amor. María era representada con un corazón. Según los teólogos italianos del tiempo, el objeto de la devoción al corazón de María era su amor a Dios y a los hombres. En una ocasión, Claret la llama amorosa Madre, porque tiene un gran amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y por su caridad y amor misericordioso hacia el mundo. El tema de sus oraciones de noviciado es el amor apostólico que Claret suplica con vehemencia a María.
El día 1 de agosto de 1847, a los 39 años, Claret fundó en Vic, Barcelona, la Archicofradía del Corazón de María con 10.000 asociados. Publicó en catalán y en castellano un opúsculo titulado Breve noticia del origen, progresos, gracias e instrucciones de la Archicofradía del Sagrado Corazón de María para la conversión de los pecadores. La devoción al Corazón de María se le presenta a Claret como una devoción esencialmente apostólica, debido a las conversiones que se produjeron por las oraciones de la Archicofradía de París de las Victorias. Claret descubre la enorme fuerza apostólica de la Archicofradía en cuanto a asociación apostólica que por medio del Corazón de María suplica y espera la salvación de todos. La Archicofradía era una iniciativa a la que Claret se adhirió incondicionalmente porque respondía a su propia experiencia mariana. Desde el 1847, el Corazón de María entra de lleno en su apostolado, en sus iniciativas apostólicas. Le consagra su congregación de misioneros, fundada en 1849, el Instituto Secular de Filiación Cordimariana, fundado en 1850, la Congregación de la Doctrina Cristiana en Cuba, el año 1851, y otras instituciones. A finales del 1864, el arzobispo Claret publicó las reglas del Instituto de los Clérigos Seglares que viven en comunidad. Formaba parte de un proyecto ambicioso que solo llegó a plasmarse de un modo parcial. ¿Cómo entiende Claret la devoción al Corazón de María? En aquella época se trataba ciertamente de la veneración del corazón físico de María, deudor de la cultura de su tiempo. Claret entendía que el corazón fisiológico era la sede del amor, de los afectos sensibles, pero también la fuente de la sangre, de la cual, elevada a una virtud especial por la potencia generativa, se formaba el niño en el seno de la madre. Según esta explicación, el cuerpo de Jesús fue formado de la sangre purísima del corazón de María. El amor, la caridad de María, su fe, sus sentimientos tenían su sede también en su corazón físico. Por otra parte, se pensaba que el corazón era el primer viviente y el último en morir. Por consiguiente, el corazón de María fue donde se realizó el dogma de la Inmaculada y de la Asunción. A pesar de este condicionamiento cultural, Antonio María Claret subraya en sus escritos y en su espiritualidad la devoción al corazón espiritual de María. Hace objeto de su reflexión y veneración la interioridad que simboliza el corazón. La morada interior de María, simbolizada por su corazón, está habitada por un profundísimo amor de caridad. He aquí un precioso texto. María es toda caridad. Donde está María, allí está la caridad. Me llama atención el considerar cómo la palabra de Dios, que todo lo produce, hizo a María nuestra Madre. Mujer, le dice viéndola al pie de la cruz, Jesús, ahí tienes a tu Hijo, señalando en San Juan al género humano, y ved cómo aquella entidad vaga que expresaba nuestro Señor con la palabra mujer queda convertida desde entonces en nuestra Madre. Hallo cierta semejanza entre esto y la manera como instituyó Jesucristo el divino sacramento de la Eucaristía. El mundo es como una gran familia. En toda familia ha de haber un centro de dirección o cabeza y un centro de amor o corazón. En el mundo cristiano, la cabeza es Jesucristo y el corazón es la Virgen María. María es pues el corazón de la Iglesia. He aquí por qué de él brotan todas las obras de caridad. No deja de ser significativo el hecho de que Claret mencione por primera vez al corazón de María en el capítulo 30 de su autobiografía que titula De la virtud del amor de Dios y del prójimo. En tercer lugar, Hijo, ministro vuestro formado por vos. En estos primeros años de misionero apostólico, Antonio María Claret se reconoce hijo y ministro de María.
Su devoción mariana no es un accidente al lado de lo sustancial que sería su vocación misionera. La vocación misionera es el despliegue de su vocación, de su filiación divina y subordinadamente de su filiación mariana. Porque se siente hijo de Dios e hijo de María, se sabe enviado por Dios, Padre, y enviado por María, la Madre. Vivir la filiación mariana como experiencia de envío misionero es una de las características inconfundibles de la experiencia de Claret. Claret no experimenta la maternidad de María como maternidad que simplemente cobija, protege. Es una maternidad que quiere el riesgo para el hijo. Es una maternidad audaz que lo envía, que lo desmadra, si se me permite la palabra. María no es madre superprotegiendo al hijo, sino lanzándolo a la aventura arriesgada del reino de Dios, allí donde hay peligro, persecución y hasta un posible martirio. Al mismo tiempo, Antonio y María Claret sienten a María como su formadora, y formadora de su corazón de apóstol. Ya dice Claret que la virtud más necesaria es el amor. La virtud que más necesita un misionero apostólico es el amor. Debe amar a Dios, a Jesucristo, a María Santísima y a los prójimos. Si no tiene amor, todas sus bellas cualidades serán inútiles. Pero si tiene gran amor, con las dotes naturales, lo tiene todo. El corazón de María es para Claret la fragua e instrumento de amor donde él mismo ha sido modelado como misionero apostólico. En la oración que rezaba al principio de cada misión, él decía: «Oh Virgen y Madre de Dios, bien sabéis que soy hijo y ministro vuestro, formado por vos misma en la fragua de vuestra misericordia y amor. Yo soy como una saeta puesta en vuestras manos poderosas. Arrojadme, Madre mía, con toda la fuerza de vuestro brazo contra el impío y sacrílego y cruel Acab, casado con la vil Jezabel». Quiero decir, arrojadme contra Satanás, príncipe de este mundo, quien tiene hecha alianza con la carne. A vos, Madre mía, sea la victoria, vos venceréis. La experiencia mariana de Claret en este segundo tiempo de la sinfonía de su vida está caracterizada por la acentuación de la vivencia de filiación desde la misión. Claret siente a María como madre que forma al enviado y lo lanza hacia las misiones más arriesgadas. Ve en María a la mujer totalmente ocupada y preocupada por la causa de su Hijo Jesús, el reino de Dios. Uno evoca a María tal como es presentada por el discípulo amado en Caná, atenta a todas las necesidades de los seres humanos y deseosa de la manifestación de la gloria del Hijo. No tienen vino. Por otra parte, Antonio María Claret se siente uno más entre los hijos de María. Incluso su vocación específica la comparte con otros, hombres y mujeres que han recibido el mismo Espíritu, y sabe que el Espíritu del Padre y de la Madre habla y actúa por medio de ellos y ellas. El tercer tiempo, místico en la misión. Místico en la misión es como un adagio, en sentido musical, en el que la sinfonía consigue su máxima elevación lírica y su más misteriosa hondura. Llega el momento en que Claret, más que actuar, es actuado por la fuerza del Señor con quien se ha identificado plenamente. Él es todo transparencia a la misión de Jesucristo. Se hace en él evidencia, acción, pasión, perspectiva. El momento cumbre, por su simbolismo, es la gracia mística de la conservación de las especies sacramentales de una comunión a otra, de tener siempre, día y noche, al Santísimo Sacramento en el pecho, que recibió el día 26 de agosto de 1861 en La Granja. Esta singular experiencia eucarística no es interpretada por Claret en clave intimista, más bien entendió que esta gracia le identificaba con la misión de Cristo. Por lo mismo, yo debo estar muy recogido y devoto interiormente y además debo orar
y hacer frente a todos los males de España, como así me lo ha dicho el Señor. En este momento de honda identificación con Jesús, misionero del Padre, aparece de nuevo con gran intensidad la figura materna, dialogante y orientadora de María. Claret nos dice que ella le hablaba con frecuencia. Es más, escuché en una ocasión que Jesús le decía: haz lo que ella te diga. Los papeles de Caná se invierten. Jesús orienta a Claret hacia el magisterio de la madre. La oyente, por excelencia de la palabra, se hace para Claret palabra. Palabra silenciosa, breve, pero con una eficacia impresionante. Y hay palabras íntimas de la madre que con frecuencia aluden al arzobispo Claret durante los últimos años de su vida, frases que María le dirige. Cuando concluyó su carta pastoral sobre la Inmaculada, se arrodilló Claret delante de la imagen de María para darle las gracias. Y de repente y de sorpresa oí una voz, dice él, una voz clara y distinta desde la imagen que me dijo: Bene scripiste, es decir, escribiste muy bien. Dichas palabras me hicieron una muy profunda impresión, con deseos muy grandes de ser perfecto. María también actúa como formadora de Claret, como su directora espiritual. Y dice él: el día 8 de octubre a las 12:30 del año 1857, María Santísima me dijo lo que había de hacer para ser muy bueno. Ya lo sabes, arrepentirte de las faltas de la vida pasada y vigilancia en lo venidero. ¿Oyes, Antonio?, me repitió, vigilancia en lo venidero. Sí, yo te lo digo. Y el día 25 de abril de 1860 me parece que se me va acercando el tiempo del martirio, escribe Claret. He hablado varias veces a su majestad. Hoy Jesús me ha dicho: Antonio, prepárate. La Virgen Santísima también me ha dicho: sí, Antonio, prepárate. El arzobispo Claret vive en comunión, en una comunión que le identifica con Jesús y con María. Ella está siempre junto a Jesús, ratificando, nunca interfiriendo. María está en función de Jesús, nunca en función de sí misma. Para el arzobispo Claret, María es una presencia mediadora e intercesora permanente dentro de la Iglesia. Ella continúa ejerciendo la misma función materna de Caná y de la cruz. Sigue siendo intercesora y madre de los vivientes. María es la misma hoy que ayer, y Jesús también es el mismo hoy que ayer. En la última etapa de su vida, Claret vive la comunión con María de forma muy honda, como algo connatural, pero no se excede en manifestaciones. María no lo desvía de lo auténticamente fundamental y central. Claret se sabe llamado a ser un gran propagador del rosario, como un nuevo Domingo de Guzmán. Pero María no es para él una idea obsesiva ni única. Claret, arzobispo, siente a María dentro del misterio mismo de la Iglesia.